Hola, en este video hablaré acerca del conflicto entre Cuba y Estados Unidos, el cual tiene más de 50 años de existencia e involucra aspectos económicos, militares y jurídicos. Para contextualizar, el conflicto se genera con la llegada al poder de la Revolución Socialista Cubana, la cual nada más empezar su gobierno ordena la expropiación y nacionalización de empresas extranjeras por valor de cerca de $1.000 millones estadounidenses, lo que genera un profundo malestar en el sector empresarial y privado de Estados Unidos, y por lo cual se generan más de 8.000 denuncias en ese país en contra del régimen socialista cubano. Esta situación desembarcará en un fuerte embargo y boicot financiero impuesto por parte del gobierno norteamericano sobre la isla. Pero además del fuerte componente económico que pueda tener el conflicto, lo cierto es que sus orígenes se remontan hasta la época de las 13 colonias, en Norteamérica, en donde uno de los padres fundadores estadounidenses, Benjamin Franklin, dejaba entrever la importancia estratégica que podría tener la isla de Cuba para Estados Unidos. Posteriormente, el tercer presidente estadounidense, Thomas Jefferson, ratificaría el interés de la potencia en el control sobre la isla, e incluso llegó a afirmar que aunque no se pudiese obtener el control total sobre la misma, sí que era primordial el hecho de mantenerla bajo su dominio hegemónico. Ya hacia el año de 1959, y con la Revolución cubana recién posicionada en el poder tras derrocar al régimen del dictador Fulgencio Batista, se inicia el deterioro de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el cual se originó tras la reforma agrícola del año de 1959, la cual subía de sobremanera el coste arancelario a las exportaciones estadounidenses, además de las medidas de expropiación ya mencionadas, lo que no sería bien recibido por Estados Unidos. Y para colmo, el nuevo régimen no solo se mostraba totalitario y socialista, hecho que dificultaba mantener los niveles de influencia que Estados Unidos deseaba, sino que además iba a establecer estrechas relaciones con la Unión Soviética en plena Guerra Fría. La respuesta estadounidense no se hizo esperar, y hacia octubre de 1960 se hizo efectivo un embargo económico que, junto con el posterior boicot financiero, causaría grandes estragos en la economía cubana, además de en la calidad de vida del pueblo de ese país, pues el embargo no solo implicaba la prohibición a los ciudadanos y empresas estadounidenses de cara a realizar cualquier tipo de negocio o exportar hacia Cuba, sino que también incluía la negación al acceso de créditos por parte de los bancos y fondos internacionales a la isla. Cabe resaltar que Estados Unidos ha justificado reiteradamente la imposición del embargo con el argumento de que en Cuba el actual régimen viola una serie de derechos civiles y a su población como el de la libertad de expresión y de pensamiento. Pero a pesar de la argumentación dada sistemáticamente por los gobiernos estadounidenses para mantener el bloqueo, lo cierto es que desde la imposición del embargo han sido constantes las críticas que se le realizan desde varios frentes, empezando porque el solo hecho de mantenerlo indirectamente constituye una violación a los derechos humanos de los habitantes de la isla, pues las precarias condiciones económicas bajo las que sus ciudadanos viven se deben en parte a los bajos niveles de apertura económica que ha registrado Cuba a través de los últimos años. Hablando de las críticas como tal, en primer lugar tenemos las críticas realizadas por ONGs como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, los cuales han reiterado en varias ocasiones que el embargo constituye una violación a los derechos humanos, además de exigir al gobierno estadounidense el levantamiento del mismo. En segundo lugar, tenemos la posición de la ONU, organismo que ha manifestado en varias ocasiones y a través de resoluciones en las que han votado la mayor parte de los estados del mundo su posición de total rechazo al embargo, y de la misma forma que las ONGs, sugiriendo el levantamiento del mismo en pro de la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional. Es pertinente agregar que el embargo constituye en sí mismo una violación a la Carta de las Naciones Unidas. En tercer lugar, tenemos a la posición del propio gobierno de Cuba, el cual ha denunciado ante los organismos internacionales pertinentes la falta de legitimidad y apego al derecho internacional del embargo. Por último, destacar que entre otros órganos del derecho internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por la perpetuación del embargo a través de los años. En este punto, es lógico pensar que el embargo impuesto a Cuba puede esconder intereses norteamericanos en el trasfondo, como el de debilitar al régimen socialista y provocar su derrocamiento, para con ello recuperar parte de la influencia sobre la isla, lo cual históricamente ha tenido una gran importancia económica y estratégica para Estados Unidos. Pero por otro lado, es indudable que el embargo, por cómo se dio, se debe más a una política de castigo utilizada por el gobierno estadounidense, debido a la imposición arbitraria de las medidas de expropiación por parte del régimen cubano a empresas estadounidenses,
causando así millonarias pérdidas al sector industrial privado norteamericano. En síntesis, y amparado por sucesos que ocurrirían posteriormente, se puede decir que el embargo económico obedece a los dos apartados comentados anteriormente, en primer lugar como medida de castigo por la reforma agraria cubana, y en segundo lugar como método coercitivo para debilitar al régimen revolucionario, más aún cuando este último establecería una estrecha relación con la Unión Soviética. Tras la imposición del embargo económico a Cuba, el gobierno estadounidense intentó debilitar al régimen cubano mediante financiación económica y apoyo militar a los grupos subversivos en la isla, hasta que en 1961 se produjo un intento fallido de invasión por parte de cubanos exiliados apoyados por Estados Unidos, en lo que se conoció como la invasión de la Bahía de Cochinos. Además se presentaron también ataques de aviones de guerra con el logo del régimen socialista, por lo que se presume eran aviones estadounidenses. Pero lo cierto es que tras estos ataques y la comprobación de apoyo militar estadounidense a actividades subversivas en Cuba, se puede entrever el interés norteamericano por debilitar al régimen cubano, más allá de tomar acciones económicas como respuesta a las expropiaciones, dejando expuesto el hecho de querer recuperar su influencia sobre un eje geopolítico estratégico como lo es la isla cubana. Por último, decir que tras este ataque, el régimen cubano abiertamente declaraba su cercanía política con la Unión Soviética, además de su carácter marxista-leninista. Un año después del intento de invasión a Cuba, Estados Unidos inicia una nueva arremetida en contra del régimen cubano, pero en esta ocasión el objetivo no era otro que el de lograr la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, lo que finalmente ocurrió con la resolución sexta de la octava cumbre en Punta del Este, Uruguay. En el documento expedido por la organización se argumenta que el régimen cubano es incompatible con el sistema interamericano y su alianza con la Unión Soviética rompe la unión y solidaridad regional. Como respuesta a esto, el régimen cubano, en un comunicado enviado pocos días después, resalta la arbitrariedad con la que se llevó a cabo su expulsión, además de recalcar la nula jurisdicción de la Organización de Estados Americanos en territorio cubano. Posterior a la expulsión de Cuba de la OEA, hacia finales de 1962 se produjo la llamada Crisis de los Misiles, punto máximo de tensión entre Cuba y Estados Unidos, la cual tuvo como epicentro a la isla y en la cual se vio involucrada la Unión Soviética. Concretamente, consistió en la detección estadounidense de rampas de misiles con cabezas nucleares, además de tropas soviéticas en territorio cubano, por lo que se desataría una gran crisis de tensión nuclear entre las dos potencias. Finalmente, y por sugerencia del gobierno de Kennedy, los soviéticos decidirían la retirada de sus misiles a cambio de que no se registrasen nuevos intentos de invasión a Cuba por parte de Estados Unidos, por lo que tras el periodo de máxima tensión se llegó a un punto de relativa calma en el conflicto cubano-estadounidense. Como conclusión, podemos afirmar que el conflicto entre Cuba y Estados Unidos se debe a factores de orden histórico y sociológico, y no tanto económicos, y que además era algo natural e inevitable tras el triunfo de la Revolución Socialista cubana. Además se puede concluir que la política exterior estadounidense o su hegemonía no fueron determinantes en el nacimiento del conflicto, pues las reformas agrarias llevadas a cabo por el régimen castrista en sus inicios significaron un duro golpe al capital de miles de ciudadanos estadounidenses.